Bueno, vamos a calcular en un circuito serie los siguientes conceptos. Vamos a calcular la resistencia total o equivalente, la corriente total que va a circular en nuestro circuito, la corriente que circula en cada resistencia, el voltaje de cada resistencia, la potencia consumida y el calor generado en joules para un tiempo de 1 hora que va a estar circulando la corriente durante 1 hora. Entonces vamos a resolver nuestro ejercicio que tiene 3 resistencias conectadas en serie. Para resolver este circuito es necesario pasarlo a un circuito básico donde únicamente vamos a tener la resistencia equivalente y una fuente de voltaje. Para determinar la resistencia total únicamente se van a sumar las resistencias R1, R2 más R3. Es decir, los valores que tenemos 20 más 30 más 40 y ese nos da un total de 90 ohms. Es muy fácil calcular la resistencia total o equivalente. Únicamente se suman sus componentes. Posteriormente calcularemos la corriente total. La corriente total nos basamos en la ley de Ohm. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el voltaje entre la resistencia. Tenemos un voltaje que alimenta nuestro circuito de 50 volts y una resistencia de 90 ohms. Si hacemos esta división de 50 entre 90, nos da 0.55 amperes. Anteriormente habíamos visto las características de los circuitos serie y paralelo. Dentro de las características de los circuitos serie tenemos que la corriente total va a ser la misma en cualquier punto. Es decir, la corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, igual a la resistencia 2 e igual en la resistencia 3. Por lo que podemos decir que la corriente total va a ser la misma en cualquier punto y por lo tanto va a ser 0.55 amperes, como nos había dado en el cálculo de la ley de Ohm. Posteriormente calcularemos el voltaje en cada resistencia. Una de las características de los circuitos en serie es que el voltaje se va a repartir. Ese voltaje, para determinarlo, nos volvemos a basar en la ley de Ohm. Es decir, R por I nos da el voltaje. R1 por la intensidad total, tenemos 20 por 0.55, nos da 11 volts. R2, que corresponde a 30, por la corriente total de 0.55 nos da 16.5 volts. Y el voltaje 3, que es la resistencia 3 por la corriente total, 40 por 0.55 nos da 22 volts. Si nosotros sumamos nos da el total de 49.5 volts. Ese 49.5 volts, si nosotros manejáramos estas cantidades exactas, nos daría exactamente los 50 volts que corresponden. Para calcular la potencia consumida, únicamente multiplicamos el voltaje aplicado por la intensidad de corriente que está circulando, es decir, los 50 volts por 0.55 amperes. Si nosotros multiplicamos estas dos cantidades, nos da la cantidad de 27.5 watts, que es lo que va a circular o va a consumir este circuito en esa potencia. Para determinar el calor generado es necesario saber cuánto tiempo va a estar en funcionamiento. En este caso tenemos 1 hora. Entonces, para calcular el calor generado y que nos da en joules, utilizamos la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. La corriente sería 0.55 elevado al cuadrado por 90 ohms, que es la resistencia total, por 1 hora, que equivale a 3600 segundos, recordando que el tiempo debe estar en segundo. Si nosotros multiplicamos estas tres cantidades, sin olvidar que este número de 0.55 se debe elevar al cuadrado, multiplicando nos da 98.010 y nos dan las unidades de joules. Esto sería todo para resolver este ejercicio.